Intendente, una interesante reunión con padres y directores de colegio, una importante entrega para ayudar un poco a los festejos del Día del Niño. ¿Qué tal? Buen día. Muy buen día, Raúl. Realmente contento por esto. Eh, Valió esta reunión para dos cosas. Sí, primero para hacer la entrega de los aportes para el festejo del Día del Niño, y otro es que siempre se tiene la oportunidad para conversar. Y como Cristina estaba explicando también un poco lo del FONACYT y todo eso cómo va, ¿verdad? Entonces aprovechamos también el momento, realmente contento, porque cada escuela va a tener su fiesta, ¿verdad? No es mucho lo que podemos dar, pero el dinero que teníamos repartimos en parte iguales. Por ejemplo, la escuela Mariscal Estigarribia, 1.600.000 guaraníes, pues tiene mucho. Paraguayo Germano, 900.000, Cerro Corá 700, Virgen de Caacupé 900, Mariscal López 300, Santa Lucía 450, Santo Ángel 400, Fulgencio Yegro 650, Eulogio González 500, Juana María de Lara 900 y SOS 700. Así que los directores y padres salieron muy contentos también, agradecieron un poco lo que se había utilizado en el FONACYT para los muebles, arreglo de infraestructura, y agradecieron a estos padres. Realmente yo también al andar a visitar la escuela o visitar los barrios, la gente se dan cuenta de la mejora que se está haciendo por las escuelas, y realmente con justa razón, porque había escuelas que ya estaban bastante deterioradas, ¿verdad? Y con los fondos de FONACYT lo estamos levantando, y bueno, y seguimos trabajando, yo creo que eso es la meta, ¿verdad? Y FONACYT que nos siga ayudando para poder ayudarle a cada centro de educación. Y las instituciones también tienen que ser un poco pacientes, porque los trámites para hacer estas obras cuestan muchísimo. No, eso es lo que lleva tiempo, y muchas veces se hace la microplanificación, a veces no está bien, hay algún error, entonces rebota otra vez esta cuestión o sea que no podés pasar, tener que hacer con la licitación, tener que hacer así como pide el ministerio, está bien, ¿verdad? Pero a veces ya hay muchos requisitos, ¿verdad? Pero eso es lo que a veces también no se hace como quisiéramos que se haga, que sea más rápido, el trabajo es más lento, pero es seguro. Ya he aprobado dos proyectos, ¿no? La renovación del techo de Mariscal Estigarribia y sanitarios para el Paraguayo Germano. Para el Paraguayo Germano, sí. Y después hay otros proyectos más que están en licitación, ¿verdad? En cualquier momento ya esto va a salir y vamos a seguir haciendo los trabajos. Hay que recordar también la invitación para el festejo del día 16 también, ¿no? Claro que sí. Aprovechando a ustedes, Raúl, realmente queremos hacer conjuntamente con el Rotary Club una fiesta en la plaza el 16 de este mes. A las 1 de la tarde queremos empezar hasta las 4. Ahí va a haber chocolatada, unos regalitos para los chicos, ¿verdad? Entonces de vuelta va la invitación a todos los chicos de los diferentes barrios y los vecinos también. Así que se está llevando a cabo todo esto, los últimos detalles ya para nuestra fiestita, ¿verdad? Y de paso también va la invitación para que los chicos que quieran venir puedan venir. Vamos a estar clausurando una parte del camino, de la ruta ahí, para que haya lugar, para que los chicos puedan, vamos a tener, o sea que van a haber payasos, que van a estar con los niños, entonces por eso queremos clausurar el camino, ¿verdad? Para que no haya ningún peligro. Así que
va la invitación a todos nuestros chicos. Bueno, gracias, intendente. El agradecido soy yo.